esas IP que están reservadas no son asignables, no se pueden asignar, no se puede hacer subnetting. No sirven para nada, solamente sirven para para el objetivo concreto que fueron hechas. Por ejemplo, la IP 127.00 y cualquier numeración al final, o 127.10.10, cualquiera, pero si empieza con 127, estamos hablando de una IP reservada. Dijimos que era una IP de localhost, ¿no ve? O loopback, también es conocida de esa manera. Entonces, esta IP no sirve y todas las IP que son reservadas no sirven para hacer subnetting ni para asignar a ninguna computadora. Hagan la prueba si quieren. No estaría de más, pónganle a su computadora. No va a explotar, se lo aseguro. Lo único que van a ver que el sistema le va a mostrar un mensaje que le va a decir que no se puede, sencillamente eso. Entonces, las direcciones de IP reservadas no son asignables. Otro aspecto importante, lo que les vengo diciendo, es que la máscara por defecto es importante conocerla. Esto tiene mucho que ver con el reconocimiento de qué clase es la IP. Conocemos la clase, entonces vamos a conocer la máscara por defecto. Conocemos la máscara por defecto y entonces me ayuda a decir hasta dónde, por default, esa máscara funciona. Y a partir de esa cantidad de bits que tiene prendido en uno, a partir de ahí puedo hacer la segmentación o el subneteo para hacer el subnetting que acabamos de comentar. Entonces, es importante tomar en cuenta la máscara por defecto que se las acabo de enseñar. Tomar en cuenta la cantidad de hosts en cada clase de la máscara. Bueno, si vamos a hacer una segmentación para 200 una cantidad mayor de 256 hosts, bueno, ya no tendríamos que utilizar clase A, ¿no? Ahí ya no vamos a la clase B y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la cantidad de hosts que me provea una IP o una máscara, dependiendo de la clase que es, entonces con eso puedo yo trabajar. Si es una red que me piden segmentar, que no va a pasar de los 254 hosts, bueno, puedo trabajar con una IP de clase C. Eso lo vamos a ver enseguida, pero es importante tomarlo en cuenta. Recordemos que existen tres notaciones de máscara, ¿no? Entonces, a ver, recapitulando rápidamente lo que acabamos de mencionar acá. Los de la IP, ya les dije, ¿no? La de clase C va entre la 192.000 hasta 223.255.255. Ese rango entre esto y esto es clase C. Vamos subiendo entre 128 y 191, o sea, uno previo a este, ¿no? 191, 255, tal. Eso es clase B, lo cual indica que los dos primeros octetos son de red y los dos últimos octetos corresponden a bit que son asignables. Lo mismo sucede con la clase A, ¿no? En este caso, vamos subiendo y va de 0 a 127. En este caso, va de ese rango, indicando de que la clase A tiene una máscara en la cual el primer octeto va a estar en 1 y los demás en 0, lo que les acabo de comentar. La clase D y la clase E no se trabaja con ella, son clases de IP que corresponden a otro tipo de finalidades, de estudio, de investigación, etcétera, etcétera, y no vamos a perder el tiempo en este caso con esa. ¿Cómo reconocer la clase de una IP? Lo que les comentaba, ¿no? Tenemos la clase C, en la clase C, el último octeto, tal, pero bueno, nos vamos a basar en el primer número, en el primer octeto de la IP. Agarramos el primer octeto de la IP y lo convertimos a binario. Si ese número binario empieza en 110, entonces clase C. Si ese número binario de la conversión empieza en 10, entonces clase B. Si ese número binario, si ese número del octeto convertido a binario empieza en 0, entonces de clase A. Por ejemplo, aquí tenemos 192, 168, 10, 0. ¿A qué clase corresponde? ¿Qué pueden decirme? A ver, ya la identifican, ¿no? Ya la sabemos esa por default, ¿no? Agarramos el primer octeto, lo convertimos en binario y cuando ya tenemos el resultado en binario, entonces ¿con qué empieza? Con 11.0, ¿no? Entonces, si empieza con 11.0, significa que, aquí está, ¿no? Que es de clase C. En este caso, la 172, ¿a qué clase pertenece? Lo convertimos a binario, hacemos el mismo proceso, ¿no? Agarramos el primer octeto de esa IP, lo convertimos a binario y verificamos. En este caso empieza con 10.
Cuando empieza con 10, entonces significa que es una IP de clase B. Por lo tanto, en este caso de clase C, voy a utilizar para esta IP una máscara de clase C, o sea, barra 24, ¿no? Si es para esta de clase B, ¿qué máscara sería? ¿Barra cuánto? Voy a necesitar la participación ahora de todos. ¿Qué dice Bernardo? Por si acaso, hagan uso de la palabra. Yo estoy en la diapositiva, no veo el Google Meet, pero ahora estoy en el Google Meet. Bernardo, lo escucho. Ese segundo ejemplo que estamos viendo, el de 172, que convertido a binario da 10, 10, empieza con 10, significa que es una IP de clase B, por lo tanto va a utilizar una máscara de clase B. Entonces, ¿cuál sería la máscara para esta IP? ¿Quién me puede decir? Aguilar Rivera se encuentra. Maddox, pongamos falta, por favor, al que no responda. Axel Rosel Valencia se encuentra. Ya, Maddox, vamos tomando en cuenta, por favor, pone falta. Bruno Hidalgo. Lo Ya, estoy tomando en cuenta, Ingram. ya, gracias, Maddox. Vamos tomando en cuenta. Bernardo ya, Yuvanure está levantando la mano. ¿Quería hacer alguna pregunta? Fue por error, Inge, va a disculpar. Ya, entonces respóndame a la pregunta que le hice. ¿Cuál sería la máscara para el segundo ejemplo que estamos dando de clase B? ¿Barra cuánto sería? ¿Nada? Adelante, Paul. Barra 16, ingeniero. Correcto, es sencillísimo, es barra 16, ¿no? Si no entienden, pregunten, no se queden con la duda. Yo necesito que entiendan esto. Para la IP de clase B, entonces por defecto es barra 16, lo comentamos hace rato, ¿no? Bueno, enseguida vamos a ver de nuevo. De todos modos, vamos avanzando. Las IP reservadas que no son asignables, que es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, son estas que le pongo aquí en la tabla. Y el ejemplo que nosotros hemos mencionado bastante es esta de acá, el 127.00 para 8, que es un loopback. Eso no sirve, no es asignable. Y así también todas las demás que les estoy mostrando. No sirven porque son reservadas. Algo importante también a tomar en cuenta, en algún momento se utilice, la IP corresponde a un rango de asignación local o a un rango de IP pública. Entonces también les dejo aquí la tabla en donde van a poder determinar o identificar, ¿no? Las IP que son para uso doméstico o uso privado están entre 192.168.00 hasta 192.168.55.255. Recuerden que en este caso de IP clase C solamente vamos a trabajar con el último octeto, va de 0 a 255, pero podemos hacer varias combinaciones para ver varias subredes de 0 a 255. Lo mismo sucede con las IP que están acá en la tabla superior. Ahora, a nivel público, bueno, aquí está, esos son los rangos a nivel de IP clase, de IP pública, perdón, la que maneja los ISP. En clase C, por ejemplo, va de 192.000 hasta 223.255.255. Pero aquí en medio, justo en medio de este rango, se encuentra el de rango de direcciones privadas. Entonces, simplemente descartamos ese rango que es pequeñito de direcciones privadas y el resto son utilizados por los ISP, porque son direcciones IP públicas. Bien, aquí la máscara, lo que les estaba comentando, esto es un recordatorio porque ya vamos a empezar a ver la parte ejemplificadora. La máscara, ese número, ¿no? Que va acompañando a la IP, lo que dijimos, y determina hasta dónde llegan los bits que corresponden a la red y cuáles son los bits que quedan libres para que sean números asignables. Aquí, por ejemplo, podemos verla de esta manera, la máscara a nivel de interfaz. Podemos utilizar algún comando en Windows, por ejemplo, esto ponemos la consola de Windows
podemos colocar ipconfig, espacio, barra y la palabra all, ALL, que significa todo, ¿no? Nos va a mostrar en detalle todo lo correspondiente a la información que lleva la tarjeta de red, en donde vamos a poder encontrar, entre otras cosas, la dirección IP de ese host al cual estamos haciendo la consulta. Nos va a mostrar, por ejemplo, su IP que tiene asignada. Nos va a mostrar la máscara que tiene asignada. En este caso vemos que la tiene por default, no ha sido movida. Nos muestra, ¿qué más tenemos? El subnet mask, el default gateway nos va a mostrar que viene a ser por dónde va a salir a internet esa computadora. Viene a ser la IP que utiliza nuestro access point, por ejemplo, o el router. Ese router que de ahí para afuera sale a internet. Entonces, todas las computadoras de esa red privada quieren salir a internet, van a hacerlo por este IP. De esa manera es que uno le indica. Si nosotros no colocamos el default gateway, funciona también, pero no va a salir a internet por más que tengamos el router conectado. Entonces, con este comando podemos ver varios aspectos. Incluso acá tenemos la dirección física, si se fijan. El 000, 0A, E6, todo eso en hexadecimal que está, viene a ser la dirección física, la que tiene grabada la tarjeta de red de forma física en la misma tarjeta, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una interfaz a la izquierda que la saqué de una MacBook. Lo mismo, es Linux básicamente, ¿no? En este caso está con DHCP, está con una asignación dinámica, automática. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Access Point? El Access Point, entonces, reparte las IP a todos los dispositivos y a este dispositivo que saqué el pantallazo le tocó esta IP. 192.168.0.40, le tocó la 40. Está utilizando una máscara de clase C por default porque tiene los 3 primeros octetos en 255, o en binario hablaríamos de puro 1, ¿no? Entonces tenemos los 3 primeros octetos en 255 y deja el último en 0, entonces por default es clase C. Entonces este DHCP o este Access Point permite una conexión de 254 computadoras en ese dispositivo. Puede admitir ahí hasta 154 hosts que podrían funcionar en esa red. ¿Puedo cambiarle esa configuración? Por supuesto que sí. Puedo ir al dispositivo, moverle la máscara, coloco aquí un número que va a restringir. Primero hay que hacer el cálculo a nivel binario. Bueno, ya luego uno con la costumbre lo hace directo, ¿no? Pero se puede hacer a nivel binario y puedo determinar cuántos hosts puedo utilizar. Enseguida le voy a mostrar cómo se hace eso. De tal manera de que ya no llegue a mucha cantidad de direcciones IP asignables. Puedo restringirlo incluso a solamente 2 computadoras. Si viene una tercera computadora, por más que quiera conectarse, no va a poder porque ya estaría restringido. Obviamente aquí el número de máscaras ya cambiaría. Entonces, a partir de esta máscara por default, empiezo a trabajar. Eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, entonces, esto es lo que me muestra la interfaz en una computadora de MacBook, y aquí está el router, ¿no? Va a salir por la punto 1. Si se fijan acá, en esta también va a salir el default gateway, viene a ser lo mismo. Sale por 1, porque uno por normativa, por costumbre en realidad, porque no es obligatorio, pero por costumbre uno siempre le pone la primera IP, se la pone uno al router o al access point. Hagan la prueba, conéctense entren en la consola de su Windows a la red con la que están trabajando y les va a mostrar que, bueno, generalmente va con la punto 1. Los 3 primeros octetos, si es clase C, los 3 primeros octetos son los mismos en el gateway o access point. Los 3 primeros octetos también son el mismo porque indican que son de la misma red, pero el último va a cambiar. Entonces de esta computadora su último host cambia, su última numeración de IP, perdón, y su última numeración del access point va a ser 1, generalmente, casi siempre. Acostumbrémonos, de hecho, a ponerle la punto 1, porque cuando hacemos configuraciones, no vamos a estar viendo cuál era la que le asignamos al access point. Por default le ponemos la 1 también, por costumbre, mejor dicho. Bueno, en este caso hizo una asignación dinámica gracias al protocolo de HCP y se colocaron estos datos. Eso en cuanto a las máscaras, su usabilidad, y esto a nivel ya más profundo, ¿no? Tenemos 3 notaciones importantes a ver esto. Hace rato pregunté y no lo entendieron, no me respondieron. 3 formas de anotar una máscara. La máscara se puede anotar de esta forma que está aquí en el lado izquierdo del cuadro, que como han visto la interfaz del sistema operativo utiliza esta nomenclatura, de esta forma lo utiliza.
La computadora lo que ve en realidad es esto que está en medio, que nosotros para hacer cálculos también lo vamos a utilizar. A nivel binario sí se utiliza. Es válido también esta notación, pero no es la más cómoda, ¿no? Porque si no vamos a hacer ningún cálculo y solamente para representar una máscara, no tendría sentido llenarlo de números, ¿no? Para ese caso, mejor utilizo la otra nomenclatura del lado derecho, que viene a ser barra y el número que indica la cantidad de bits que corresponden a la red. Es lo mismo, ¿no? En la clase C, por ejemplo, tengo barra 24. ¿Qué significa esto? Que los 3 primeros octetos de la máscara están en 1. O sea, 8 más 8 más 8 me da 24. Entonces es una forma mucho más fácil y más sencilla de poder representar una máscara. Entonces, vuelvo y repito, una máscara se puede representar de 3 formas. De la forma decimal, como lo ve la interfaz del sistema operativo, de la forma binaria, como lo ve la computadora en realidad por debajo, o de una forma manual, sencilla y simple, con una barra indicando la cantidad de bits que corresponden a la red. Esa es la forma de representar una máscara. Bien, a ver, vamos prestando mucha atención. Ya no vamos adentrando aquí un poquito en lo que son la parte práctica de subneteo. ¿Qué dijimos aquí? La clase C, los 3 primeros octetos corresponden a identificador de red. O sea, todas las computadoras, lo vengo repitiendo, todas las computadoras de esa misma red llevarán la misma numeración, porque son de la misma red. Por eso identifica la red. Sin embargo, el último número es el que va a identificar a ese host. Por eso dice aquí identificador de estación. El último octeto, el último numerito va a indicar su número específico de ese dispositivo, el cual se está consultando. La computadora 1, la computadora 2, computadora 3, entonces tendrá la 2, 3, 4, entonces, ¿no? Pero todos llevarán la misma, los mismos 3 octetos iguales. Entonces, los 3 primeros octetos identifican a la red. Esto es en la máscara, ¿no? Por default. N le estoy poniendo, N de network, ¿no? Red, ¿ya? Net. Bueno, red es net en realidad, ¿no? Aquí tenemos entonces su máscara por default de la clase C. Aquí lo tenemos. Y el último octeto sería host. Lo puse con H. Lo vamos a representar con H, que me indica que son los bits que puedo yo utilizar para asignar a las computadoras. Me refiero a este numerito, por si alguien no lo va entendiendo, a este de aquí, el último. Entonces, por ejemplo, de esta red donde estaba esta computadora, la cual le saqué este pantallazo, está en la, de hecho está en la, podría ser en la misma, ¿no? Aquí está, miren. Bueno, aquí está 192.168.0, esta es la punto 40. Y otra computadora que está en esa misma red, por ejemplo acá, lleva 192.168.0, si se fijan los tres están igualitos, punto 101. Entonces, este es el host o la computadora 101 y esta viene a ser la computadora 40, por ejemplo. Y si se fijan, la máscara tiene que ser la misma. 255 por default, punto 0. Acá también, punto 0. Entonces, estas dos computadoras, la que tenemos a la derecha con Windows y la que tenemos a la izquierda con Mac OS, por ejemplo, pertenecen a una misma red. Tienen los 3 primeros octetos iguales. Simplemente cambia el último, que es un identificador específico de este dispositivo. Acá la 101 específico de este dispositivo. Lo otro dice número de la red a la cual están agrupadas todas. Misma máscara tienen que llevar también, porque si cambiamos de máscara, cambia la configuración y podría ser que no resulte ser la misma red. A nivel binario ya no sería lo mismo. Entonces, la máscara tiene que ser la misma en la configuración de todas las computadoras. Mismo router incluso, ¿no? El mismo gateway, 01. El router lleva la primera IP, lo mismo que acá. Entonces, llevan lo mismo. Van a salir por ahí mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Adelante. De mí se me apagó mi laptop. ¿Podría volver a explicar desde la parte de abajo? ¿Cuál? ¿Parte de abajo? Sí, la que, creo que es atrás, no es más adelante, creo que estaba explicando. Seamos un poquito más responsables porque tenemos más de 50 estudiantes atendiendo
Entonces, llevemos cuidado con ese tipo de situaciones, ¿ya? Nos va a hacer volver a todos. ¿Qué era lo que no entendía? ¿Esto? Esa parte de clase A. Muy bien. La Esto en siguiente. realidad es información redundante respecto de lo que les venía Ah, ya. explicando, ¿no? Pero es bueno. Bueno, le explico de nuevo. Existen tres formas de representar una máscara, como lo está en la tabla. Una forma es lo que está a la izquierda, que esta es la forma en que se introduce en el sistema operativo, como lo vemos acá. Esta es una anotación válida para una máscara. Así se anota una máscara. Otra es la forma de en medio, en la cual se coloca, es lo mismo que tenemos a la izquierda, pero en binario, porque la computadora al final lo que ve es binario. Y la otra forma de notación de una máscara es esta que está a la derecha con una barra indicando el número que indica la cantidad de bits que están en uno. Si se fija, aquí tenemos barra 8, son los 8 primeros bits de la máscara. Barra 16, los 16 primeros bits de la máscara están en 1. Barra 24, los primeros 24 bits de la máscara están en 1, indicando de que hasta ahí ese es el límite de la red y de ahí para la derecha queda la cantidad de bits libres para ser asignados a las computadoras, como les estaba comentando. Entonces, este viene a ser el número que se le asigna a la computadora. Como es de clase C, entonces el último número el que se le asigna a la computadora. Por ejemplo, esta pantallazo, lo que les decía, este pantallazo que es de una Mac, tiene la punto 40. En este caso, que es de una Windows, tiene la punto 101, por ejemplo. Pero si se fijan, los tres primeros octetos son lo mismo. 192.168.0, lo mismo que acá, indicando de que estas dos computadoras están en una misma red. Tienen la misma máscara, si se fijan, 255.0.0, misma máscara, misma dirección de red. Gateway es independiente, pero estas dos computadoras pertenecen a una misma red. ¿Por qué? Porque los tres primeros octetos están iguales y la máscara está igual. Simplemente está cambiando este numerito del último, porque este es el número que identifica a esta computadora y este 101 identifica a esta computadora concretamente. Bien, entonces lo que les comentaba aquí, estos son los rangos de las clases C, que va de 192 a 223, 255, todo 255. En donde la clase C, los tres primeros octetos, como les mostré hace rato en el ejemplo de la interfaz, estos tres primeros octetos indican que son de la red. Todas las computadoras de una misma red llevarán la misma numeración igual, porque pertenecen a un mismo grupo de red. Entonces, obviamente, pero este último es asignable, va a cambiar en base a la combinación que se realice o en base, si no es algo tan complejo, pues se pone la numeración que no sobrepase la 254, ¿no? Porque ¿qué pasaría si ponemos 192, por ejemplo, aquí en este ejemplo de acá? ¿Qué pasaría si pongo 192, 168.0.300, por ejemplo? No lo agarra, pues, ¿no? Ya el 300 no es válido, es un número no válido. Máximo 254 le va a agarrar acá, no más. Ya, el 255 no lo va a agarrar porque ese es una IP reservada para broadcast, por eso se le restan 2. La punto 0 a nivel de asignación de IP 192.168.0.0 no sirve, porque eso indica que es una IP reservada para todas las computadoras, indicándole que esa es la IP de la red. Es reservada, no se puede. Y si le pongo 192.168.0.255, que es la última IP, no sirve tampoco. ¿Por qué? Porque la última está reservada para direcciones de broadcast. Cuando se hace un envío de información a esa dirección, la información le va a llegar a todos los dispositivos. Sin embargo, entre 1 y 254 sí es asignable. Puedo yo asignar acá a cada computadora, pero mantengo los tres primeros octetos iguales porque es una IP de clase C, entonces los tres primeros son iguales. Si fuera una IP de clase B, entonces los dos primeros tendrían que ser iguales, pero manteniendo ya otro rango, ¿no? 128 sería, por ejemplo. Allá cambia, ya no sería 192, pues. 192 es clase C. Pero si pongo una 128, entonces automáticamente la máscara va a ser la de en medio, ¿no? Esta de acá va a ser barra 16. Automáticamente va a ser barra 16. Y en este caso, por ejemplo, si se fuera barra 16, sería hasta la mitad y tendría los dos últimos octetos asignables, ¿ya? Para que lo vamos entendiendo. Enseguida lo vamos a ir profundizando.
pero vamos entendiendo cómo funciona la máscara. Clase C, último octeto libre. Clase B, los 2 últimos octetos libres. Clase A, los 3 últimos octetos libres. O dicho de otra manera, clase A, el primer octeto está destinado a la red. Aquí está con N de net, red, ¿no? Y lo demás serían H de host. Clase B, los 2 primeros octetos en la máscara están por default asignados a la red. Representamos con una N de net. Net, en inglés es net, ¿verdad? Y dejamos libre con H, o sea, para host son asignados. Esa es la máscara por default, por defecto. Clase C, que es la más utilizada a nivel doméstico, tenemos que los 3 primeros octetos están en 1 por default, siempre la clase C por default. Lo repito, siempre la IP de clase C por default va a tener los 3 primeros octetos en 1, dejando el último libre como H, dejando el último libre para 2 elevado a la 8 combinaciones que son asignables, o sea, 256 menos 2. Ya le dije por qué el primero y el último no se utiliza, entonces quedarían 254 hosts o IP listas para ser asignadas máximo en una IP de clase C. ¿Preguntas? Uy, se enfrió mi café. Ya, veamos. Bueno, aquí ya vamos moviendo la máscara ya, si se fijan. Ya no estoy utilizando las por default. Las 3 primeras sí son por default. Las 3 primeras de la tabla 255 y lo demás en 0, o sea, barra 8, dijimos que es la máscara por default de la clase A, ¿verdad? La barra 16 de clase B, lo dijimos. La barra 24, o sea que los 24 primeros bits están en 1, la barra 24 es la máscara para la IP de clase C. ¿Qué pasa ahora si yo muevo la máscara a nivel, veámoslo aquí a nivel binario? Movamos prestemos bit hacia la derecha. Entonces, ¿qué tendría yo acá? Tendría aquí, por ejemplo, tengo por default, pero estoy prestando un bit más hacia la derecha. En ese caso, ¿cómo anoto la máscara? En ese caso, esta máscara la anoto como barra 25, ¿no? Porque ya no son 24, serían 25 bits que estarían destinados para la red. Solamente me dejaría 7 bits para host, o sea, 2 elevado a la 7 solamente, ¿ya? ¿Qué pasa si presto 2 bits? Bueno, ya de la máscara por default, me voy a salir hacia la derecha. En ese caso, ¿cuál sería la notación? Barra 26, ¿no? Y así sucesivamente. Si voy prestando barra 27, un poco más a la derecha, barra 28. Más a la derecha, me voy con barra 29. Solamente me quedarían 3 bits disponibles para asignación. Porque siempre el máximo es 32. No tienen más. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? Ya, ¿se va entendiendo? Aquí lo puedo ir recorriendo un poco más a la derecha, ¿verdad? Y finalmente hasta aquí podría ser 2 elevado. Ya si lo llevo a barra 31 ya no tendría sentido, ¿no? Porque tendría 2 elevado a la 1 igual a 2 menos 2, 0. 0 asignables. Máximo podría ser como barra 30, la cual tendría 2 elevado a 2 opciones, ¿no? 2 elevado al cuadrado menos 2. 2 por 2, 4 menos 2. 2 hosts tendría con esto nada más. Entonces, como se pueden dar cuenta, conforme yo voy aumentando los bits hacia la derecha, voy restringiendo la cantidad de hosts asignables. Acá tengo 254 asignables, ¿no? O sea, 2 elevado a la 8, menos 2. Acá ya voy reduciendo hasta llegar a 2 elevado al cuadrado menos 2. Tendría solamente 2 computadoras en esa máscara. Si colocan en una configuración, pueden hacer la prueba incluso a nivel doméstico. A 2 computadoras le colocan esta máscara y a la primera le ponen la punto 1 y la otra la punto 2. Coloquen punto 5 y ya no les va a agarrar ya, porque ya la computadora con esta máscara va a saber de que no se puede, está restringido. Bueno, entonces vayan también aquí dándose cuenta de la notación. No hay nada raro, quiero decir, en esto, ¿no? Simplemente se cuenta la cantidad de uno que están y se coloca aquí barra y hasta donde llega la cantidad de uno. Es la notación que más se utiliza.
o en la computadora se utilizaría de esta manera. Es simplemente transformando este octeto, por ejemplo, lo transformamos a decimal y en decimal me daría 224. Si a la computadora le introducimos esto, punto 224, entonces la computadora va a lecturar que va a tener 3 bits prestados para la red y va a liberar 5 bits para los hosts. Automáticamente la computadora ya lo sabe. Si a la computadora le introducimos en la interfaz punto 252 en el último octeto de la máscara, entonces la computadora va a saber automáticamente que solamente se disponen de 2 bits asignables. O sea, de 2 elevado al cuadrado menos 2 asignables. Automáticamente. Entonces se puede hacer cualquiera de estas tres notaciones. Por facilidad utilizamos la de la derecha. Para la computadora, la de la izquierda, y lo que entiende la computadora, lo que está en medio. Entonces, si tengo esas máscaras, ¿cuántos hosts puedo tener en esas redes? Ya lo comentamos, ¿no? 2 elevado a la cantidad de ceros que me deja la máscara. Esto es totalmente máscara. Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna IP. Aquí estamos hablando solamente de la máscara. Ya van entendiendo la importancia de la máscara, ¿no? Restringe la cantidad de hosts asignables. Entonces, si tengo esta, lo que les decía, si tengo esta última máscara, que es la más extrema, solamente me deja 2 bits en cero, lo cual sería 2 elevado al cuadrado menos 2, la cantidad de bits asignables. Por ejemplo, veámoslo así. Aquí, para que se entienda mejor. Vamos a tomar en cuenta la fórmula 2 elevado a la h, o sea, h me refiero a los bits que son para host, lo que comentamos hace rato, ¿no? Donde h es la cantidad de bits que están, perdón, h, claro, h host es 0, y la n lo vamos a llamar n de red. En este caso nos vamos a basar en host, o sea, los que están en 0 en este caso. Perdón por la equivocación al inicio. Me refiero a los hosts, a los que están en 0, h de host. Entonces, 2 elevado a la cantidad de 0 menos 2 es la cantidad asignable. Lo vengo diciendo desde hace rato. Por ejemplo, en la tercera de acá, que viene a ser la máscara por default de la IP de clase C, tenemos barra 24, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos bits tengo libre para hacer combinaciones asignables? Aquí está, ¿no? 2 elevado a la 8, porque son 8 bits. Aquí está, 8 bits que están en 0. O sea, 2 elevado a la 8, esa es la fórmula. Es igual a 256, pero se le resta a los dos primeros, o sea, el primero y el último, se le resta menos 2. Tendríamos 254 hosts asignables. En el caso extremo que vimos acá abajo, ¿no? Máscara barra 30. ¿Cuántos bits tengo libre para asignar? Solamente tengo 2 bits, ¿no? Que están en 0. Con esta máscara punto 256, solamente me quedan 2 bits en 0. Entonces yo tendría 2 elevado al cuadrado igual a 4 menos 2, tendría solamente 2 IP asignables. O sea, solamente podría conectar 2 computadoras con esta máscara a esa red. Una tercera computadora ya no se podría conectar. Para que lo vayan entendiendo. Entonces aquí, por ejemplo, lo que les estaba diciendo desde hace rato, vamos a verlo más a nivel lógico. En el caso extremo, 252 solamente me deja los 2 bits, lo que le comentaba, que viene a ser la máscara barra 30, igual a 2 elevado al cuadrado, igual a 4. Ya, aquí están las 4 combinaciones. Tenemos la 0, 0. Estoy trabajando con estos 2 bits, que 2 elevado a esa cantidad 2, o sea, 2 elevado al cuadrado me va a dar 4 combinaciones. Es lógica simple, ¿no? 4 combinaciones. Bueno, tenemos la combinación 0, 0, la 0, 1, la 1, 0 y la 1, 1. No tengo más combinaciones. Con esas 4 combinaciones se completan estos 2 bits que tengo libres. Entonces, ¿qué tuviera acá? La primera combinación, por ejemplo, bueno, ¿qué les decía acá? Tengo 4 combinaciones, pero solamente voy a utilizar 2. La primera combinación o la primera IP se descarta y la última también se descarta. Se descarta. Entonces, tendríamos la 192, por ejemplo, 198.10.0, no se puede asignar a ninguna computadora, está reservada. La 198.10.1, esa sí es asignable. Aquí está, ¿no? Estoy siguiendo esta combinación, pero la estoy llevando aquí en decimal. Esa sí es asignable, le pongo a una computadora esa IP. La punto 2 le pongo a otra computadora.
Si le quiero poner punto 3 a otra computadora, ya no me va a dejar. Con esta máscara no me va a dejar utilizar la punto 3, porque el sistema operativo, cuando pongamos esta máscara, va a saber también internamente, hace este mismo cálculo, obviamente lo hace más rápido que nosotros, va a saber que solamente se disponen de 2 asignables, 4 en total, los 2 en medio asignables. El primero no sirve y el último no sirve para asignar porque también es dirección de broadcast. Peor aún, si le ponemos la punto 4 con esta máscara y ponemos punto 4 al final, va a decir que eso ya no es parte de esta subred. Así lo va a tomar, porque ya se salió de las combinaciones, ya no tiene nada que ver con esa combinación. De esa manera, con la máscara, se puede restringir la cantidad de hosts que se van a utilizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunte. ¿Para qué me sirve? Adelante, lo escucho. Ahí donde dice dir de red, igual sigue siendo asignable, eso no lo entendí muy bien. Por eso les digo, la primera no asignable, la última no asignable. No asignable porque está reservada como dirección de red, es la dirección bandera de todas. Es la dirección de red, no se puede asignar. La última de la combinación, es no asignable, porque el sistema operativo, el sistema de red, lo mismo, lo identifica como una dirección reservada de broadcast. Se genera una dirección que estaría en ese momento, ¿no? No siempre. Reservada para dirección de broadcast. No se puede asignar ni la primera ni la última. Por eso es que aquí tenemos, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado, tenemos 4 combinaciones, pero solamente 2 sirven. Siempre se resta menos 2. Para saber cuántas asignables tenemos, siempre la primera y la última, chao. Entonces siempre se resta menos 2. Acá, por ejemplo, en la que tenemos por defecto de clase C, 255.0, la tercera está aquí, tenemos 2 elevado a la 8. ¿Cuánto me da 2 elevado a la 8? Me da 256, ¿verdad? Pero solamente podríamos utilizar 254. Siempre se le resta menos 2, porque siempre se va a generar dirección de red y siempre se va a generar una dirección de broadcast. Siempre, en todas las redes tenemos esto y tenemos lo otro. Siempre. Entonces siempre va a ir con un menos 2. 2 elevado a la cantidad de ceros menos 2. Esa es la cantidad asignable. Ese rango. La primera es como indicando, esta es la dirección de red, aquí empieza pero no es asignable, y aquí termina tu combinación pero tampoco es asignable, o sea que entre 0 y 3, o sea 1 y 2, eso sí es asignable. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, ingeniero. ¿Se va entendiendo? ¿Cuántas tendríamos con la penúltima? Si le ponemos a la computadora punto 248, o sea barra 29, ¿cuántas tendríamos? ¿Cuántas IP asignables tendríamos en este caso? A ver, ¿alguien me puede decir? Tengo 3 bits, ¿no? 6. ¿Cuánto sería? 8. 2 elevado a la 3 sería 8 menos 2, 6 asignables. Correcto. Bien, buena respuesta. 2 elevado a la 3 igual a 8 menos 2. O sea, le restamos la primera y la última. Menos 2, tuviéramos 6, solamente 6 IP asignables. No tendría más para una red pequeñita. Esto, por ejemplo, yendo de algo muy doméstico y muy básico para que lo vayan entendiendo, porque en realidad ya a nivel empresarial ya tiene otras finalidades más profundas. Pero a nivel doméstico, por ejemplo, yo puedo reducirla a la dirección de mi casa, por ejemplo. A ver la IP de mi madre, de mi padre, hermano, hermana. ¿Cuántos somos? Somos 5. Con esta máscara 248 me sirve, es la más próxima. Restringo, y si viene alguien de afuera, por más que se sepa la contraseña, no va a poder entrar, porque ya las IP están agotadas. No hay que darle a ese que viene, porque ya el access point está configurado con esta máscara. Entonces, cuando alguien que sobrepase ya la cantidad de los 6 IP que dijimos, viene el séptimo, por ejemplo, ya no va a poder.
Entonces, a manera de controlar también sirve, por ejemplo. Entonces, por un lado. Por otro lado, se optimiza una red. Sería absurdo de que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien extremo también. Sería absurdo que a nivel doméstico, utilice solo 3 hosts, 3 computadoras y utilice clase A. ¿Para qué voy a utilizar 16 millones de combinaciones para 2 computadoras? Lo estoy dando en un caso muy extremo. No sucede, pero para que lo entiendan. ¿Me entienden, no? Vamos a un caso más normal. ¿Para qué voy a dejar en 254 la máscara por default si solo voy a ocupar 2 computadoras? Mejor la restringo y de alguna manera voy a tener mejor control. Voy a evitar que se metan intrusos, que me hackeen, incluso tal vez meten su contraseña y quieren ingresar. Aunque lo hagan, no van a poder porque no hay IP para darles, no hay espacio, no hay campo para que ingresen mayor cantidad. Entonces me ayuda, esa restricción me ayuda. Estoy yendo de lo más básico. Enseguida vamos a ver cosas más avanzadas. ¿Me entienden, no? ¿Alguna pregunta? Recuerden, la primera IP que se genera en las combinaciones es la IP de red, dirección de red. La última que se genera en las combinaciones, no siempre va a ser 3, ¿no? Dependiendo de cada una de ellas. Puede ser otro número. Pero la última de ese conjunto de combinaciones va a ser la IP de broadcast. La primera y la última no se ocupan. No se ocupan. Solamente las que están entre estas dos, a las de en medio, sí se ocupan. Sí son asignables. Ya, vamos avanzando entonces. Creo que se va entendiendo. Entonces, lo que les decía, puede ser que se nos presente una IP de clase la que nosotros identifiquemos. Por ejemplo, esta es clase B, empieza con 110. En esa IP de clase C, el último octeto de esa IP es un número variable. Cada computadora va a tener un número diferente porque tiene que ser un identificador único. Pero todas las computadoras de la misma red tienen que tener la misma numeración de red. Esa es una IP de clase C, IPv4. Entonces, así se anota una IP. Ya lo saben, es muy básico. Y la máscara por defecto de una clase C, lo que dijimos, ¿no? Se prenden uno todos hasta donde llega el límite de la red. Ya vieron para qué sirve si lo muevo los unos hacia la derecha. Me restringe. Me restringe tanto de tal manera que no voy a poder tener más numeración, ¿no? Va a llegar a un límite. Pero si no lo restringo, entonces la numeración puede ir aumentando hasta 254 si es clase C. Entonces, esto me ayuda a reducir las cantidades de hosts asignables, lo que más hemos comentado es eso. Pero si lo vemos desde el lado, nosotros nos hemos basado en el lado de H, o sea, en el lado de host, los ceros. Pero si lo vemos desde el lado de la red, también tiene su característica. Nos ayuda a crear diversas subredes, justo lo que les estaba comentando en el gráfico cuando iniciamos, ¿no? Entonces, si lo vemos por el lado de la N, o sea, por el lado de todos los 1, esto me ayuda a crear combinaciones para crear subredes. Subred 1, subred 2, subred 3. Por ejemplo, la subred gerencial, la subred del área legal, la subred del área contable. Entonces, puedo crear diversas subredes a nivel lógico, pese a que estén conectadas a nivel físico. Entonces, si lo vemos desde este lado, ayuda a crear varias subredes y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ajustar la cantidad de hosts disponible para cada subred. Para eso sirve la máscara. Tiene entonces, como le digo, no es un número que está de adorno. Tiene su función muy importante dentro de una red. Aquí, por ejemplo, ya para que nos vamos identificando, vamos a llamarle N a la parte que corresponde a la red, N de net, aquí está net, y le vamos a llamar H a la cantidad de bits que corresponde a los hosts. Así lo vamos a diferenciar para que luego hagamos los cálculos, aunque ya lo hemos venido haciendo, ¿no? Por ejemplo, 2h a la menos 2 ya lo vimos, ¿no? 2 elevado a la h menos 2 me da la cantidad de hosts asignables, justo lo que acabamos de ver anteriormente. Pero si lo vemos desde el lado izquierdo, 2 elevado a la n me indica la cantidad de subredes. Esta fórmula facilita
Es muy importante, se la tienen que aprender. Pero esta N en realidad corresponde a la cantidad de bits que vamos a mover, que vamos a prestar. Cambia ahí la cosa. Esa es la N. Enseguida lo vamos a ver. Vamos acostumbrándonos a la nomenclatura. Entonces tenemos N de nets para identificar todos los bits que estarían prendidos en 1, o sea, los que corresponden a la red. Y tenemos con H a todos los bits que están en 0, que nos permite hacer las combinaciones para la asignación de host. Entonces tenemos el grupo de los Ns y tenemos el grupo de las Hs, N de network y H de host, para que vamos interiorizándonos en lo que vamos a ver a continuación. Información. Todos los hosts de una misma red deben contar con una misma máscara. Sí, eso es lo que les comenté hace rato. Si vamos a conformar una sola red, incluso si la tenemos por default, no hemos movido ningún bit en la máscara, todos los dispositivos tienen que tener la misma máscara. Si le cambiamos la máscara a alguno de ellos, entonces el sistema lo va a interpretar como que se trata de otra subred y puede que no funcione. En realidad no va a funcionar porque sería parte de otra subred. Entonces, dos ingredientes tendríamos que tomar en cuenta para que se entienda o el sistema lo entienda que forman parte de una misma red. ¿Cuáles son los dos ingredientes? El primero es la máscara, lo que estamos viendo. Todos tienen que tener la misma máscara. Primer ingrediente. Segundo, todos tienen que tener la parte de N, o sea, la parte de los bits que corresponden a la red. Todos tienen que estar iguales. Lo que les comenté, ya me voy adelantando, pero aquí está el comentario. 192.128.10. Todas tendrían que tener los tres, si es clase C, ¿no? Todas los tres primeros octetos iguales. Y solamente cambiaría el último porque el último es .1, .2, .3, .4. Así sería. Pero todas tienen que tener un mismo identificador de red. O sea, los tres primeros octetos le dice a todas estas, ustedes pertenecen a la misma red. Solamente cambia su identificador específico de cada dispositivo. Ya, a tomar en cuenta esas dos cosas. Bueno, ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo hacer las configuraciones. Vamos a ir despacio, no se preocupe. Para el manejo de la cantidad de subredes, en caso de que sea necesario, cuántas subredes yo necesito en una empresa, por ejemplo, que ya les comenté de qué se trata esto, o quiero segmentar no basado en sus redes, sino que quiero segmentar basado en la cantidad de hosts, lo que ya venimos comentando también. Cuántas computadoras máximo quiero que se conecten en una red, también se puede configurar. Ambas cosas se puede configurar. Por eso le decía, si lo vemos desde el punto de vista de la H, o sea, de los hosts, o sea, de los bits que quedan en 0, utilizaríamos esta fórmula y trabajaríamos con cantidad de hosts asignables. Para eso sirve. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los bits que están en 1, o sea, de las Ns, estaríamos hablando de la segmentación en cantidad de subredes que yo necesito segmentar una dirección lógica. Aquí, por ejemplo, si tenemos una IP de clase C, reducir la cantidad de hosts asignables a solamente 30 hosts. En ese caso estaríamos hablando solamente del lado de los hosts. No me está pidiendo subredes todavía, solamente me está pidiendo reducir la cantidad de hosts, que esto ya lo venimos viendo con los ejemplos que venimos dando anteriormente. Entonces, esto sería de esta manera. Partimos de la IP por default. Esperen un ratito, voy a tomar agua ya. Ya. Bien, entonces el enunciado nos dice, si tenemos una IP de clase C, reducir la cantidad de hosts asignables a solamente 30 hosts. ¿Cuánto tiene la de clase C por default? ¿Cuánto dijimos que tiene por default? La IP de clase C, ¿cuántos hosts asignables tiene una máscara o una IP de clase C por default? ¿Cuánto dijimos? 254. Correcto, bien, atento ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 8 es 256 menos 2, 254. Pero en este caso, el cliente nos está pidiendo que lo reduzcamos a 30.
No 254, redúcamelo a 30, ingeniero, por favor, hágalo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces? Nosotros vamos a configurar esa red para que en ese lugar donde nos pide el cliente, lo voy a enfocar de esa manera para que lo vayan viendo como un caso más práctico y no tan teórico. Entonces nosotros hacemos el cálculo correspondiente y vamos y configuramos todas sus computadoras y su access point o su router, lo que tengan ahí, y hacemos la configuración. Pero ¿qué le vamos a colocar ahí? No le vamos a colocar esta máscara. Entonces hagamos el cálculo para saber qué le vamos a colocar a esos dispositivos, partiendo o tomando como punto de partida la máscara por defecto. ¿Qué tenemos? Clase C. ¿Cuál es la máscara por defecto de la clase C? /24. Válido decir esto de acá o válido decir esto en binario. Ya, esto es por defecto. Cualquiera de estas tres notaciones las tenemos. Ya tenemos el primer dato, clase C. ¿Cuántas necesitamos? 30 hosts. Bueno, hagamos el cálculo. ¿Hasta dónde tenemos que mover la máscara para que solamente tengamos 30 hosts? Hagamos el cálculo. Si a H, o sea, a H me refiero a esto de acá. Si a H le asignamos 4, ¿cuántos hosts asignables tendríamos? O sea, si dejásemos 4 bits en 0, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, hasta aquí, digamos. Si dejamos todos estos 4 bits en 0 y lo demás los mandamos en 1, ¿a cuánto me reduciría la cantidad de hosts? Me reduciría a 14. ¿Me sirve? No, no cumple, ¿no? Vamos subiendo. Si H lo dejamos en 5 bits en 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. Y los otros 3 los prendería en 1. Los prendería en 1 todo esto para decirle a la máscara, hasta aquí va a ser tu límite. Y dejaría estos 5 en 0 libre. 2 elevado a la 5 menos 2. ¿Cuántos hosts asignables tendría? Tendría 30. Se cumple, ¿no? Ahí ya dimos con el número, entonces. Entonces, ahí tenemos el H igual a 5, tendríamos que tener 5. Aquí la modificamos la máscara, ya no vamos a utilizar esta máscara. Ahora vamos a utilizar esta nueva máscara. Ponemos todo en 1 hasta acá. Y estos 3 1 lo ponemos en 1. Perdón, estos 3 bits lo ponemos en 1. Dejando 5 bits en 0. ¿Por qué 5? Porque H5 nos cumple, ¿verdad? El cálculo que hicimos, H5, entonces estos ceros que están en rojo significa este H5, a eso se refiere, ¿no? Por este cálculo que hicimos. Entonces, el resto lo pongo en 1. Solamente voy a utilizar esto que calculé. Se modifica la máscara, ahora ya no va a ser /24, ahora va a ser /27. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Agarro y voy a las computadoras de ese lugar donde el cliente me pidió que lo reduzca solo a 30 y coloco esa nueva máscara y coloco las IP que sirven dentro de ese rango a cada una de las máquinas. A las 30 máquinas le pongo su IP correspondiente. Ahora la pregunta es, ¿y cuáles son esas IP? Vamos a ver. Entonces quedaría así la tabla de hosts asignables. Ya tenemos la máscara. Ese es el punto de partida. Acá en el enunciado, voy a volver, acá en el enunciado me dicen una IP de clase C, no me dice cuál. Entonces yo como administrador de red tengo la libertad de poner la IP de clase C que yo quiera. Ahí tenemos el primer punto. Somos libres de poner la IP que queramos. Porque el cálculo lo hemos realizado netamente con la máscara, ¿no? La máscara nos ha dicho hasta dónde. Listo. Y ya tenemos la máscara que vamos a utilizar ahora. ¿Cuál es la IP que vamos a utilizar? Tomamos como punto de partida la 192, una IP de clase C, obviamente, porque en el ejercicio me dice clase C, ¿verdad? Entonces utilizo una IP de clase C, cualquiera, 192.168.1.0. Obviamente esa no es asignable. Ya tengo la máscara que he calculado para cumplir con los 30 hosts que me pide. Entonces, con esa configuración voy a tener una nueva tabla. Y aunque no querramos, el sistema me va a generar también subredes. Enseguida vamos a ver, pero vamos a dar cumplimiento a lo que nos pidió. Partimos con la punto 0. Aquí está la punto 0. La dirección entre una y otra viene a ser de 2 elevado a la h. Entonces tenemos distancia entre una IP y otra subred de una entre la IP de red de una subred y la siguiente, porque sí se va a generar subredes, querramos o no, van a haber subredes. Voy a adelantarme un poquito acá, ¿ya? Entonces tenemos 2 elevado a la cantidad de h.
Ya no se le resta 2 porque aquí estamos englobándolo todos. Entonces, 2 elevado a la h dijimos que era 32, ¿no? 0, siempre va a ser 32. 0 más 32, 32 más 32, 64 más 32, y así vamos a ir. ¿Ya? Se nos está generando un conjunto de subredes, querramos o no, lo está generando. Ahora, aquí también aprovecho esta tabla para hacerle un comentario. Hemos generado 2 elevado a la h, la distancia entre una subred y la otra, ¿verdad? La dirección de broadcast de una subred es, o sea, esta de acá, es la misma que la siguiente subred menos 1. Entonces, si acá es 32, mi broadcast aquí es 31. ¿Se dan cuenta? La siguiente subred que he calculado es 64. Menos 1 me da 63. Ese es el broadcast de la siguiente subred. Y se me van a crear 8 subredes. Ahora, ¿cómo yo sé cuántas subredes voy a tener? Aquí tengo ¿cuántas? 8 tengo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo que a la primera le hemos puesto 0. Subred 0, subred 1 y así hasta la 7. 8 subredes. ¿Cuántos bits he prestado acá? 3 bits. ¿Lo ven? Esos 3 bits que hicimos el cálculo, se me generaron 3 bits que he prestado. 2 elevado a la n, ¿cuánto me da? 2 por 2, 4 por 2, 8. Esa es la cantidad de subredes. Esa es la otra fórmula. Entonces, perdón. Ya, perdón. Entonces, lo que les decía, esa cantidad de bits, 2 elevado a esa cantidad de bits que he prestado, me indican la cantidad de subredes. Esa es la otra fórmula. En este caso no estamos controlando eso. Lo que nos tocó, esa es la cantidad que tenemos. No estamos controlando cuántas subredes. No nos piden eso. Pero sí se nos va a generar. ¿Cuántas subredes se nos va a generar? 2 elevado al cubo. O sea, 8 subredes. 2 elevado a la n. Tengo 8 subredes para que ya lo vamos viendo. Porque más adelante vamos a controlar esto de acá también. Bueno, ¿qué dice aquí? A reconfigurar la máscara redujimos la cantidad máxima de 30 hosts. Pero también se nos crearon 8 subredes. Querramos o no. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos más 1, más 1. ¿Cuál es la distancia entre una subred y la otra? Es 32. 0 más 32, más 32. Y así más 32, más 32, más 32. La dirección de broca es la siguiente subred menos 1. La siguiente subred menos 1, la siguiente subred menos 1. ¿Y qué pasa con la última? ¿Cómo vamos a saber si no existe una siguiente subred? Bueno, si se han dado cuenta, los broadcasts se identifican porque todos los bits quedan en 1. No sé si se dieron cuenta de eso en el anterior ejemplo que dimos. Bueno, todos los bits de esa IP, ya no hablo de la máscara, hablo de la IP, de esos últimos bits, se van a poner en 1. Entonces, voy a tener que todos los bits prendidos en 1 es 255. Por eso es que la última IP de la última subred me va a dar 255. Porque ya no hay más que sumar ni que restar más adelante. Entonces, ahí quedaría, ¿ya? Pero las demás las vamos a calcular de esa manera. Ya uno agarra práctica y se puede hacer de otra manera, pero estoy yendo de lo más básico, quiero que lo entiendan. Entonces, hago la distancia entre ellas y luego le resto menos 1 y es el broadcast del anterior. El broadcast del anterior. Si se fijan, siempre el broadcast. ¿Cuánto sería el broadcast de la subred 3? ¿Me indica? 127. 127, correcto. Lo mismo acá en la subred 5, ¿cuánto sería? 191. 91. 191, correcto. Y en el broadcast de la subred 6, ¿cuánto sería? 223. Muy bien. Y ahora, en este caso, la máscara para todas estas subredes va a ser la misma. Todas van a ser /27, toditas. No nos vamos a complicar por ahora con ese tema. Todos tienen la misma máscara. Ya, listo. Se nos generó un conjunto de 8 subredes. Automáticamente, querramos o no, se nos generó. No estamos controlando la cantidad de subredes porque no nos pidieron eso. Pero sí nos pidieron la cantidad de hosts asignables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedo yo colocar cualquiera de estas subredes en ese lugar donde nos pidieron. Nos vamos donde el cliente y vamos de lo más básico. Me voy donde el cliente y puedo optar por utilizar este rango de acá.
la subred 0, por ejemplo. Puedo asignarle a la primera, a la punto 1, a la siguiente computadora, a la punto 2, la punto 3, y así voy sumando el último octeto. Los 3 primeros son los mismos para todos, recuerden. Voy sumando el último octeto hasta la última computadora, le pongo la punto 30. A ninguna le voy a poner punto 31 porque esa es una dirección de broadcast. El sistema operativo va a saber. El sistema operativo hace este mismo cálculo, por si acaso. Lo hace mucho más rápido que nosotros. Entonces, el sistema operativo sabe esta tabla. Cuando nosotros pongamos esta máscara, automáticamente va a saber esta tabla. Entonces, nosotros usamos la IP, asignamos todo eso a este cliente y la misma máscara para todas esas computadoras. Y con esta subred 0 ya le damos solución, por ejemplo. Pero yo quiero utilizar números altos. Bueno, puedo también. Podría yo utilizar, por ejemplo, la subred 4. También puedo darle solución a eso. En ese caso utilizaría la misma máscara /27. Si quieren pueden llevarlo esto a decimal para que sepamos. No me olvidé de colocarlo. ¿Cuánto es el 3 veces 1 y los 5 0? ¿Cuánto daría en decimal? Si alguien puede ir calculándolo. Bueno, entonces colocaríamos en las computadoras esa máscara, en decimal obviamente. Por ejemplo, y si utilizo la subred 4, entonces utilizaría, ¿cuál sería la primera IP que utilizaría en la subred 4? ¿Cuál sería? ¿Punto cuánto? Si estoy utilizando la subred 4, me voy donde el cliente y puedo utilizar cualquiera de estas, ¿no? Igual voy a cumplir los 30 hosts. Puedo ir y utilizar la 129, la primera sería, ¿no? 129 hasta la 158. Ahí tendría 30 hosts asignables. La primera no y la última de esa subred tampoco. Entonces, cada una de las subredes que se me generó, todas tienen una IP de red. Todas las subredes tienen una IP de red y todas las subredes tienen una IP de broadcast. Y todas con la misma máscara. Entonces, entre lo que está entre la IP de red y la IP de broadcast, todo ese conjuntito de números lo que puedo asignar. En este caso yo trabajaría con el último octeto. Los demás, los 3 primeros octetos, porque es clase C, los mantengo iguales. Solamente cambiaría el último. Si se fijan, voy desde lo mismo, los 3 primeros octetos, desde 1 hasta 30. Lo demás lo mismo. En este caso iría desde 129 hasta 158. En ese rango. Así me voy allá a la empresa, pongo la máscara y digo, bueno, voy hacia la primera, la 129 y así sucesivamente. Entonces, el sistema de red va a saber inmediatamente que yo estoy trabajando con esta subred, porque, como les digo, todo el sistema, cuando hablo del sistema de red, me refiero a todos los hosts y me refiero al dispositivo de intercomunicación o al router, por ejemplo. Entonces, todo el sistema va a saber de que de esta tabla, la va a conocer. Ahora, si ustedes agarran y utilizan esta subred 4, por ejemplo, este rango asignable, creo que no, ya, este rango asignable que está aquí no está anotado, pero ya saben cuál es. Y si es que se les ocurre poner a una de las computadoras la punto 30, ¿qué creen que va a pasar? ¿Funciona o no funciona? No va a funcionar. Esa computadora que ustedes le coloquen una IP que corresponde a otra subred, no va a trabajar, no se va a ver con las demás. Porque recuerden que les dije, ¿no? Cada una de las subredes es independiente. Una subred funciona como una red dependiente de las demás. Entonces, si van a querer que todas las computadoras se conecten, tienen que poner todo dentro del mismo rango. Si colocan de otro rango, entonces ya eso forma parte de otra red, si quieren verlo de esa manera. Esa computadora no se va a ver con la de otra subred. No se van a ver entre ellas. Tienen que utilizar todas las del mismo rango. Ese es un dato adicional e importante que les estoy dando. Entonces, tienen que colocar. Ahora, supónganse que sí, van a utilizar las 8 subredes. Es una empresa que va a utilizar 8 departamentos. Ok, utilizan esta tabla, les serviría perfectamente. Hacen la distribución de todas las IP de acuerdo a cada departamento. La subred 0 el departamento legal, subred 1 el departamento contable. Entonces le ponen esos rangos a todas esas computadoras dentro de ese departamento. Ahora, ¿existe forma o algún método para que alguna de estas computadoras de la subred 0 se vea con la subred 1? La respuesta es sí, pero ahorita no les quiero complicar la vida con eso. Eso lo vamos a ver en redes 2. De momento, entendamos cómo se hace esto. Así se hace una distribución. Hemos hecho disminución de cantidad de hosts y hemos generado
automáticamente cantidad subredes, no controlado. ¿Podemos controlar esto? Sí podemos, más adelante lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hagan uso de la palabra porque yo estoy mirando la diapositiva, no lo veo el Google Meet. Directamente pregunten. Ya tengo una duda. Adelante. Al tener estas subcapas, ¿no estaríamos teniendo, digamos, 8 por 30 host? Al tener, ¿qué cosa? 30, me repite la pregunta. Digamos, al tener estas 8 subcapas, digamos, ¿no tendríamos, digamos, más de 30 hosts? Tendrían, claro que sí. Esa es una interesante pregunta. Sí lo tendrían. En total tendrían más de 30 hosts, pero dentro de lo que es una configuración ya existe una restricción ya. Por eso le dije, ustedes van a la empresa y optan por utilizar cualquiera de las subredes. Si utilizan la subred 0, por ejemplo, va a haber una restricción. Más de 30 dispositivos ya no se van a conectar. Y lo que quiere el cliente es que no se conecten más de 30. Entonces, cualquiera es. Que utiliza otra subred, no se va a poder conectar dentro de ese conjunto que él quiere. Ya sería parte de otra red. Esto de la existencia de las demás subredes es inevitable, porque al mover los bits se genera la restricción, pero también se genera la creación de subredes automáticas. Sí, vamos a tener muchos hosts asignables, pero eso sería dentro de otras subredes. Muy interesante su pregunta, no me la habían hecho, pero eso es algo que sí se ve a nivel cotidiano. Entonces, el cliente me pidió que yo reduzca a 30 y ya yo le reduje a 30. Y puedo utilizar cualquiera de las subredes y sí, cualquiera de ellas va a estar reducida a 30. Eso no significa que dejan de existir las demás, ¿no? Hago esta restricción sin poner ninguna otra configuración en ningún otro lado, simplemente hago la subred 0, por ejemplo, entre la 0 y 31, máscara 27 y este rango, y no es más. Lo demás no tiene ni por qué existir en ninguna otra computadora. Yo como administrador de red voy y lo configuro de esa manera y funciona de esa manera la restricción. Bueno el análisis, me ha gustado esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Más adelante vamos a ver un ejemplito donde justamente me comenta, especialmente en las de clase B, vamos a ver eso. ¿Qué hago con la cantidad total? Sí, se genera una restricción, pero en total, ¿cuántos voy a tener? Vamos a ver más adelante algo al respecto. Más adelante, sí. Vamos a lo básico, ¿no? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta antes de que empiece el partido? Ya inició, ingeniero. Hagamos este análisis de bit. Perdón, ¿alguien a preguntar? Adelante. Se entendió, ingeniero. Ya, perfecto. Bueno, hagamos este análisis a nivel de bit. Esto a nivel de bit no es algo que en realidad se utilice, pero nos va a ayudar a entender a fondo lo que se está explicando. Analicémoslos. No vamos a basar en el mismo ejemplo a nivel de bit. Veamos entonces, a nivel de bit tenemos 192.168.1.0. Nos vamos a basar en el último octeto, ¿de acuerdo? Porque lo demás es lo mismo, no lo vamos a anotar cada rato lo mismo. Ya, como antesala les digo, nos basamos en el último octeto, entonces sería 168.1 punto y todo cero, ¿no? Todo cero, porque 0 en decimal son todos los bits en 0 en binario, ¿correcto? Y la máscara es barra 27, entonces el último octeto sería los 3 primeros en 1 y los 5 en 0. ¿Ya? Entonces, como aquí tiene los 5 últimos bits en 0, los voy a colocar aquí en verde. Bueno, en realidad lo invertí, ¿no? Aquí sería rojo, pero bueno. Entonces, todos están en 0, solamente le cambié de color para que nos guiemos. Esto se lo digo como antesala. Estamos hablando del mismo ejemplo que hemos visto anteriormente. Continuamos con el mismo. ¿Ya? Entonces, como antesala. Aquí tenemos el 0, todo en 0, solamente le cambié el colorcito para que nos podamos guiar de lo que vamos a ver más adelante. Y aquí la máscara, bueno, en base a la máscara, porque todo parte de la máscara, ¿no? Los 3 primeros no se mueven, aquí está, y los 5 últimos sí van a ser movibles. Veamos de qué se trata esto.
¿Y por qué es que se dice que cuando todos los bits están en 1 es una dirección de broadcast? Cuando todos los bits están en 0 es una dirección de red. Apurémonos porque ya empezó el partido. Atentos entonces. Bueno, vamos a basarnos. Aquí está. En el último octeto. Tenemos 8 bits, de los cuales los 3 primeros bits, aquí está. Aquí para diferenciarlo lo puse con letras. O sea, no es que vaya con letras, es simplemente para que ustedes lo diferencien. De los 8 bits, los 3 primeros bits son combinables y los demás se van a mantener en 0. Un ratito, por favor. Ya, veamos entonces. Ya, estábamos en el último octeto. De esos 3 primeros bits, los cuales vienen de la máscara que son prestados, pero me voy a basar acá en la IP. Esos 3 primeros bits son combinables. El resto está en 0 porque estoy hablando de direcciones de red. Ahí está, ya les voy dando la respuesta. Enseguida vamos a concluir la respuesta. ¿Por qué se dice que la dirección de broadcast es cuando todos los bits están prendidos en 1? Bueno, y adicionalmente, la dirección de red es cuando todos los bits están en 0. Aquí está la respuesta. Sacando lo que son los combinables, todos los bits se mantienen en 0. Eso es dirección de red o de la subred en este caso, ¿no? Entonces, hago la combinación de esos 3, 000, 001, y los 3 últimos 1. Hago las 8 combinaciones. Exactamente 8 subredes nos sale, ¿no? 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo, 8 combinaciones. ¿Cuáles son esas combinaciones? Estas son las combinaciones, pero de esos 3 bits solamente. El resto lo mantengo en 0 porque estamos calculando, repito, estamos calculando la dirección de red de cada una de las subredes. Ya lo hemos visto anteriormente, aquí lo hemos visto. Esto de acá. Esto es lo que estoy calculando, pero lo voy a hacer a nivel binario. Atento aquí, muy atento. Esto a nivel binario lo vamos a hacer. Ya, entonces, lo que hago es que esos 3 bits hago las combinaciones y lo demás lo mantengo en 0. Entonces, como esto en realidad es un conjunto de un solo bloque, aquí tenemos los 8 bits en 0. ¿Cuánto es en decimal? 0. Aquí lo junto, ¿no? Los 8 bits en decimal me da 32. Aquí 0, 1, 0, 0, 0, 0, los junto estos dos bloques ahora, ¿no? Lo hago uno solo, porque en realidad son uno solo. No es que vayan separados, son uno solo. Solo que para que diferencie la combinación hice esto. Ahora lo juntamos. ¿Cuánto me da en decimal? Me da 64. Y así sucesivamente. Entonces, hemos hecho la combinación de los 3 bits. Lo demás lo mantuvimos en 0. Lo hemos calculado ahora junto en decimal y nos da las direcciones de red de cada una de las subredes. Fíjense aquí. 0, 32, 64, 96. Miren, 0, 32, 64, 96 y el último es 224. Y el último es 224. Esto lo hemos calculado a nivel de bit, pero transformado a decimal nos da lo mismo, para que se fijen. Es lo mismo. Entonces la computadora lo que hace es esto de aquí, a nivel binario lo que hace la computadora. Pero nosotros hemos hecho este cálculo decimal, que al final da lo mismo, pero esto es un análisis que estamos haciendo. Ahora, a nivel de broadcast, direcciones de broadcast, se dice, van a leer en la bibliografía y ya van a entender ahora por qué. En la bibliografía dice que la dirección de IP de broadcast es cuando todos los bits están prendidos en 1. A esto se refiere. Hacemos las mismas combinaciones. Aquí está las subredes de 0 a 7, las 8 subredes, ¿verdad? Los 3 bits que me presté, hago combinación con la cantidad de bits que presté, pero el resto ya no está en 0. El resto ya lo pongo en 1. A diferencia del anterior estaba en 0 porque era una IP de red. Ahora es una IP de broadcast, entonces todos los bits están prendidos en 1. Por eso es que la bibliografía dice que la dirección de IP de broadcast es cuando todos los bits están prendidos en 1. A esto se refiere, a este cálculo. Entonces, hago todas las combinaciones, lo mismo, y el resto lo dejo en 1, ya no en 0, y lo llevo a decimal. Aquí me da 31, 63, 95. Entonces, he hecho este cálculo y me va a dar exactamente lo mismo que hemos visto en la tabla anterior. Aquí está. 31, 63, 95, 255. 31, 63, 95 y el último 255. ¿Se dan cuenta? Si lo vemos desde el punto de vista binario,
Obviamente es más tedioso para nosotros hacer ese cálculo binario, pero vamos a llegar a un mismo resultado. En nuestro caso, nosotros lo hicimos a nivel decimal cuando resolvimos la anterior tabla. Este análisis es para que caigan en cuenta por qué cuando todos los bits están en cero es una IP de red, obviamente descartando los combinables, y por qué cuando todos los bits están prendidos en 1 es una dirección de broadcast, descartando todos los combinables, obviamente. Entonces, de aquí parte esa teoría que indican los libros. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Esto es importante que lo vamos entendiendo. Ya. Bueno, tenemos otro ejemplo que lo vamos a ver ya en la siguiente clase porque se nos fue la hora y ya el partido empezó. Que vamos a analizar esta otra dirección en la cual ya vamos a controlar las subredes. Ya justo lo que decíamos. Estamos empezando lo más básico, ¿no? Pero eso ya lo vamos a analizar en la siguiente clase. ¿Listo? Si no hay más preguntas, entonces finalizamos la clase y nos vemos en la siguiente clase el día jueves. Que tengan buenas noches. Ah, perdón, Maddox, Ingeniero, la lista de asistencia. adelante, por favor. No estamos olvidando eso. Ya. Alanoca Olivera está presente. Presente. Araníbar Aguilera. Presente. Armijo Saavedra. Presente. Barrios Lozano. Presente. Paso Alto Azcarraga. Presente. Paso Alto Rojas. Presente. Bustos Huanca. Cadima García. Presente. Carrasco Surco. Hip Hop. Carvajal Ramos. Presente. Chispas Flores. Hip Hop. Choque Benavides. Choque Benavides. Hip Hop. Choque León. Presente. Ya. Claros Mamani. Presente. Fuentes Daniela. Hip Hop. García Caballero. Presente. García Mejía. Hip Hop. Garnica Rocha. Presente. Wari Choque. Presente. Jaira Poma. Hip Hop. Lázaro Condori. Presente. López Hurtado. López Hurtado. Hip Hop. Lupa Cuellar. Presente. Mamani Peña. Hip Hop. Presente. ¿Estás presente? Sí, presente. Mendieta Albán. Presente. Ya está. Mendieta Cari. Presente. Molina Soto. Presente. Montaño Flores. Presente. Moreno González. Presente. Olmos Brito. Presente. Pizarro Limpias. Presente. Ponce Lucana. Hip Hop. Ponce Yepes. Presente. Puma Claure. Presente. Quintana Coca. Hip Hop. Presente, Ramos. Hostia. Ya está. Ramos Vargas. Presente. Rebollo Román. Presente. Hip Hop. ¿Estás presente? Ya. Rivera Baltasar. Presente, presente. Rivera Rojas. Presente. Rocha Jaimes. Presente, presente. Rodas Rivera. Rodas Rivera.
Allá. Rodas Rivera, no. Rodríguez Ortega, Hip Hop. Rodríguez Ruiz. Presente. Rojas Ruiz. Presente. Ya. Rojas Siles. Presente. Romero, aunque Hip Hop, ya. Rosel Valencia. Presente. Savera Dorado. Hip Hop. Santillana Durán. Presente. Ya. Saucedo Lino. Hip Hop Saucedo Rosado. Presente. Ya. Suárez Arteaga Sebastián. Hip Hop Torrico Justiniano. Saucedo Lino. Lino presente, ok. Torrico Justiniano. Hip Hop Torrico Sebriche. Hip Hop Vaca Zaro. Presente. Vaca Roca. Hip Hop Bayer Valdés. Presente. Vargas Avila. Presente. Vargas Ceballos. Hip Hop Vela Yayo. Presente. Velasco Solís. Presente. Velázquez Carvajal. Velázquez Carvajal Hip Hop. Ventura Valverde. Presente. Giovanura Moitimo.